tardes, señora Nadia Lee. Usted es profesora universitaria. ¿Cuál es el tema que usted normalmente enseña y dónde? Bueno, enseño en la Universidad de Lovaina, Leuven, la parte de flamenca, y en Bélgica todos los profesores de literatura española tenemos que cubrir un campo muy amplio porque somos muy pocos. La lengua predominante es el francés. Entonces he estudiado mucho la literatura cubana, pero enseño sobre temas de literatura española y latinoamericana en general. Ajá. Y cuénteme, ¿de dónde viene este interés por el mito del zorro? Bueno, viene primero desde mi juventud, porque me gustó mucho este personaje cuando era pequeña, pero lo volví a descubrir gracias a mi hijo, que a la edad de 3-4 años estaba viendo la misma serie televisiva que yo había visto sobre el zorro y también se volvió loco. Entonces me llamó la atención el entusiasmo que seguía produciendo el personaje. Me informé un poco y resultaba que todo el mundo había conocido ya al zorro, incluso gente muy mayor, pero al mismo tiempo que muy pocas personas se habían dado cuenta de que el zorro tenía que ver con la cultura hispánica, que era un nombre que remitía a la palabra zorro en español, y por eso me empezó a interesarme, y a esto se añadió también el que noté que existían muy pocos estudios sobre el fenómeno, que era... En 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual California pasa a Estados Unidos. De hecho, se hace un estado de Estados Unidos en 1850, pero por estas fechas la hegemonía norteamericana es un hecho. Y en el mismo año 1848 ocurre algo que va a cambiar totalmente la historia de California, que es el descubrimiento de oro. De repente sí resulta que hay riquezas ahí, y riquezas enormes, que explica también que California sigue siendo uno de los estados más ricos de Estados Unidos. El Gold Rush. Y de repente todo el mundo quiere ir a México, por supuesto. Y sobre todo vienen muchos anglosajones a instalarse allá, y estos anglosajones desprecian muchísimo a toda la gente hispanohablante, mexicanos y California, para ellos da igual, toda la gente habla español, que estaba allí y que ya había ocupado las tierras. Los despreciaban no porque anglosajones por naturaleza serían más racistas que otros, sino porque estaban influenciados por la leyenda negra. La leyenda negra que había dado una fama malísima a España. ¿Qué viene este mito del zorro originalmente? El mito, la primera aparición del zorro, la tenemos que situar en 1919. Un escritor norteamericano, Johnson McCulley, publica entonces 5 entregas de una historia que se llama The Curse of Capistrano, en que aparece el personaje, y son historias de literatura pulp destinadas a ser olvidadas después, pero curiosamente fue redescubierto ya al año siguiente este personaje por Hollywood, y gracias al éxito de una película de 1920, The Mark of Zorro, Johnson McCulley resucitó su personaje ya casi muerto y volvió a escribir, a inventar nuevas historias hasta su muerte en el 58. Cuénteme, ¿cómo se explica este nuevo interés de la juventud por el zorro, específicamente en Estados Unidos? Bueno, yo pienso que hay que distinguir entre la juventud y Estados Unidos. Yo pienso que a los jóvenes y sobre todo a los muy pequeños les permite
asumir ellos mismos ese papel de héroe, porque es muy fácil convertirse en zorro con una capa, un sombrero, una espada y así crearse a sí mismo como personaje valiente y poderoso. Por otro lado, el interés renovado por este fenómeno y muy llamativo de Estados Unidos en colaboración con México me parece que tiene otro trasfondo. En México y Estados Unidos, por supuesto, está este deseo de reavivar los sentimientos comunes entre hispánicos de los dos lados de la frontera y de crear un pasado común. Y esta historia que se desarrolla en California en el periodo mexicano permite proyectar una serie de preocupaciones en un pasado común, primero esto. Por otro lado, introduce por supuesto el tema de la justicia y es un tema que siempre ha sido muy importante, por supuesto, en la historia de la humanidad, pero específicamente en este momento, en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Tanto en Estados Unidos como en México, una de las palabras y uno de los tópicos más frecuentes en las declaraciones es el tópico de la justicia, porque como sabe el Tratado de Libre Comercio también provocó la resistencia zapatista y una renovación del discurso revolucionario bajo forma del subcomandante Marcos. Entonces es un tema que está por el aire y eso lo permite, por un lado, aprovechar este interés y también creo canalizarlo en una dirección determinada. La sangre noble de don Diego de la Vega, también el nombre, de la importancia de la familia, de la importancia de la fe y sobre todo la noción de caballería. Caballería, él se presenta como un caballero y encarna todos los valores asociados con el concepto de caballería. Y no hay contradicción entre lo que dice Hobsbawm y este análisis, creo, porque precisamente este elemento de caballería realza su calidad de noble robber. Noble, ¿por qué está robando a los pobres? Precisamente porque desciende de esta tradición, es un caballero, tiene que redistribuir las riquezas. Esto también explica por qué, por ejemplo, no solamente roba a los pobres, hace muchas cosas más. También, por ejemplo, castiga el sacrilegio, porque solo es católico. También puede matar a alguien si esta persona ha ofendido a una señorita, porque es según los códigos de la caballería. Porque hay todo un juego con este concepto también a nivel de las mujeres en la obra, porque él solo sí sabe hacer la corte a una mujer, donde la Vega se olvida de cómo hacerlo, pero él solo sí, porque él encarna un sistema presentado como hispánico. Y la importancia del libro del Macaulay, o la historia que él cuenta, es que al final los otros jóvenes aristocráticos del libro, que se habían adormecido un poco bajo la tiranía de los militares, que habían quedado pasivos, etc., vuelven a encontrar esta misión que les viene de su descendencia y vienen a ayudar al zorro cuando él al final está casi encarcelado, a hablar por él, y por eso al final el zorro ya no es necesario, porque se ha vuelto a descubrir la verdadera misión de estas familias aristocráticas, que es volver a ser caballeros y tomar en manos la verdadera, ¿cómo decir?, el gobierno, el verdadero gobierno, no militar. Evidentemente, este mito del zorro está en el subconsciente colectivo de la comunidad o colectividad latina, porque no sé, me pregunto y le pregunto a ¿usted piensa que Zapata y Pancho Villa hayan sido de alguna manera un tipo de zorro de su época? Sí, México tiene
tiene muchos ejemplos de personajes parecidos, y también la última película alude a esto, no a través de Pancho Villa, sino a través de Joaquín Murrieta, sugiriendo incluso dentro de la película misma que el zorro auténtico haya sido este personaje legendario mexicano, pero que en otro momento habría podido ser Pancho Villa, por supuesto. Lo grave o Emiliano Zapata. O Emiliano Zapata. Hay un historiador que a todos estos personajes los ha llamado los bandidos sociales, y ahí otra vez encontramos el tema de la justicia. Es decir, que son... Es como hoy en día cuando nombran terroristas a algunos movimientos, digamos, con intenciones también de justicia y sociales, y entonces la media los pone absolutamente al margen, denominándolos terroristas. Claro, también los terroristas figuran en el libro de Hobsbawm, que se llama Bendis, pero para él es otro ejemplo, otro tipo de persona de estos bandidos sociales que tienen la ambigua posición con respecto a la justicia. Para unos son criminales, como los terroristas, sí. Y para otros encarnan la verdadera justicia. Y esto está también presente en la película de Spielberg, porque este Joaquín Murrieta, que se va a convertir en el nuevo Zorro en la película, según Hobsbawm, es un terrorista que luego va a transformarse en el Zorro. Yo tengo una actitud crítica con respecto a la producción de Steven Spielberg. Por un lado, su intención es la que usted dice, es absolutamente su intención, dice, dar a la comunidad hispánica, sobre todo la pobre, un símbolo que permita denunciar injusticias, etc. Por otro lado, y allí vuelvo sobre lo que dije sobre dirigirlo en una dirección determinada, quita al Zorro, al nuevo Zorro, Joaquín Murrieta, su dimensión anti-norteamericana. Y claro que en América Latina esto implica neutralizar a muchos símbolos de protesta que se dirigían contra el imperialismo bajo su forma más cercana, que era los Estados Unidos. Entonces, yo no pienso que Spielberg sea totalmente sincero en su intención de dar a la comunidad hispánica un símbolo realmente de protesta, porque falsifica una parte de la historia. ¿Pero no piensa usted que tal vez esas hayan sido imposiciones de la censura, digamos, a nivel político, que en algún momento no le han permitido o le han exigido, como digo, no ser tan radical en su posición? Yo pienso que es muy posible, porque también colaboraron con la producción instancias oficiales mexicanas que apoyan el Tratado de Libre Comercio, que no tienen interés en fomentar sentimientos anti-norteamericanos. Por otro lado, estamos por supuesto en el terreno de las hipótesis. No creo que haya habido censura directa, pero quizás sí tener en cuenta sensibilidades y el deseo de evitar puntos demasiado sensibles en el contexto socioeconómico actual. Usted mencionó en la charla en un momento el sistema neoliberalista y el movimiento zapatista. ¿Cómo conectó usted de alguna manera esas dos cosas? Bueno, que el Tratado de Libre Comercio, desde el punto de vista zapatista, es un tratado neoliberal que va en contra de los intereses de los pequeños propietarios, de la población indígena, que fomenta un sueño que solamente va a favorecer a los ricos. Así. Yo sé que usted no es en absoluto una ecónoma, pero ¿cómo ve usted la globalización, digamos? Bueno, con respecto a la globalización, siempre hay dos posturas, ¿no? Hay los que dicen va en contra del poder del Estado, esto va a permitir a nuevos grupos culturales antes suprimidos, oprimidos por las estructuras estatales, presentarse, y eso es una cosa que fomenta multiculturalismo. Otros dicen que la globalización es la última
forma en que aparece el imperialismo norteamericano. Yo pienso que en la película de Spielberg, para reconectarlo con el tema del Zorro, por un lado vemos que se interesa el imperialismo norteamericano, el mundo norteamericano, en nuevas identidades culturales. El indígena, toda su problemática, hace su aparición en Hollywood, sobre todo en comparación con las primeras manifestaciones del tema. Pero por otro lado, la censura de las actividades antinorteamericanas de Joaquín Murrieta como personaje de la película indica más bien que sigue habiendo lo que antes se llamaba imperialismo cultural. ¿Qué le parece la charla como una actividad, digamos, cultural? Pues magnífica, por supuesto. Yo pienso que es muy importante también para el mundo académico, que por supuesto tiene muchas posibilidades de hablar en público, las clases y los congresos, entrar en contacto con toda la gente interesada en nuestro ámbito, también informar sobre temas quizá menos clásicos, como el Zorro, porque la cultura hispánica es muy importante y está presente en muchos niveles diferentes, y tenemos el deber también de informar con nuestras bibliotecas sobre lo que podríamos aportar a los debates en curso sobre el mundo hispánico. Y el tener que hablar para otro tipo de público es una muy buena práctica, creo, para nosotros, para evitar jerga y torres de marfil. O sea, sí, porque antiguamente esto se llevaba a cabo en las reuniones sociales, digamos. Hoy en día ese tipo de actividades no se da, y bueno, para eso está la tertulia, ¿verdad? Y para terminar con el tema del zorro y con la película del Zorro, entonces se podría decir que de alguna manera esta película refresca el ideal o los ideales de la juventud, porque la juventud es en esencia rebelde. ¿Recomendaría usted esta película? Absolutamente, digamos, porque es interesante el fenómeno de Soda, y es interesante la última versión que tenemos porque es una versión actualizada, y siempre es importante, creo, reflexionar sobre los símbolos de justicia. Ajá. Aunque, como he dicho, la película también falsifica una parte de historia que ajá. por otra parte introduce. Ajá. Entonces hay que verlo con un ojo crítico, pero quizá también con el ojo del aficionado. Ajá. Bueno, y ahora una pregunta que es casi regular en mis entrevistas. ¿Usted cree en Dios? Yo creo en Dios, sí. Ajá. ¿Y tiene alguna manera, cómo lo podría describir? Para mí es el símbolo del bien, que es la base de todas las actitudes para mí. No soy católica en el sentido de hay que escuchar al Papa, pero sí etcétera. Es cristiana, ¿verdad? Soy cristiana, pero habría podido ser budista. Lo que es muy importante para mí es el compromiso con el bien, la idea también de que hay muchas cosas que uno no sabe, que hay un plan a partir del cual tenemos que entregarnos a otros poderes y tener confianza, y también tiene que ver con la importancia de la espiritualidad en mi vida. Yo pienso que es una dimensión muy importante del ser humano. Y también en la educación, por ejemplo, trato de transmitir estos valores de lo espiritual, del bien, de los límites de nuestra posibilidad como seres humanos, a través de esta noción que es Dios. La Z se transforma en un signo de terror antes de la acción, y también se verá que siempre está en llamas. También se pone el acento, la habrán visto al principio, en el chillido de la espada. Hay algo cruel que está en esta marca. Bueno, habrán visto la marca que deja en la piel del adversario, ya no en los pantalones del sargento García, como ocurría en Walt Disney. No, es un zorro que mata de verdad, sin problemas.
o sea que marcas que causan sangre y así, con otros atributos también pasa. Por otro lado, o sea que si estos símbolos de zorro de repente van a cargarse de la violencia, de la frustración por la fusión con el primer zorro, el zorro banderas también va a perder un poco de su fuerza. O digamos que va a aprender del zorro a controlarlo, a no reaccionar inmediatamente, sino a reconocerse en otras personas en la misma situación, ¿no? Gente que también está sufriendo, para quien él va a cometer actos de justicia. En este sentido, por ejemplo, va a tener que aprender a comportarse como un noble, a comer también como un noble. Hay una serie de clases de civilización, tiene que aprender a hacerlo. O sea que va a adquirir también elementos del noble en su comportamiento, pero sobre todo, y eso es a lo que quería venir, en su concepción de resistencia, de cómo resistir a cosas. Va a aprender que no basta con el fuego, a una hacienda, etcétera, sino que hay que hacer algo constructivo, pero el elemento constructivo está concebido como lo hacía el primer modelo, Robin Hood. ¿Y qué quiero decir por esta frase un poco hermética, creo un poco difícil? Es que el Robin Hood tiene una característica, redistribuye riquezas, etc., es cierto, pero nunca se opone a un sistema en su totalidad, solo se opone a los excesos de un sistema. Alguien no se opone al rey, sino al falso rey. ¿Por qué me parece socialmente interesante quizá este análisis y decir esto? Porque la película tiene pretensiones sociales. Dice claramente, bueno, aquí tienes un nuevo zorro, por eso hay dos zorros, el auténtico, que viene de Macaulay, no es totalmente verdad, y el nuevo tipo que muestra un poco a la sociedad hispánica cómo, cómo aprender a expresar su frustración. Bueno, señora Nadia Lee, le agradezco mucho su participación en Latin Life y bueno, le contaré que me habría encantado ser alguna de sus estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.